Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Bueno, quedó incoado el tema de nuestras miserias y esa necesidad que decía Benedicto XVI de que la Iglesia siempre va a estar necesitada de purificación. De hecho, insisto, como muestra la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel, Dios lo purificaba, lo ayudaba a que se purifique, digamos así, a lo largo de su historia una y otra vez. ¿Y a qué se debe esta necesidad de purificación? Es bastante obvio y fácil. Se debe a que nosotros somos hombres y tenemos miserias. El pueblo de Dios no está constituido por ángeles, sino por seres humanos como vos y como yo, que aun cuando tenemos la fe, aun cuando tenemos buenas intenciones, es decir, queremos alcanzar la meta, a pesar de eso, seguimos teniendo nuestra realidad finita, nuestra realidad débil, lastimada por el pecado, y que un pecado que a veces hace que dejemos de mirar al Señor, porque si lo miráramos todo el tiempo, pero bueno, le quitamos la vista, le perdemos el foco, nos dejamos entonces engañar por la confusión y nada, nos desviamos. Y al desviar, naturalmente, eso influye sobre los demás. Digamos así, confundimos y desviamos a otros. Nos confundimos a nosotros, confundimos y desviamos a otros. Hay de quien escandalizara a uno de estos pequeños, dice Jesús en el Evangelio, ¿verdad? Bueno, podríamos pensar que pequeños son todos aquellos que todavía no son adultos en la fe, en la respuesta a Dios, todos aquellos que todavía no le conocen lo suficiente. Y tendría que darnos pena, pero pena en primer lugar por nosotros mismos, porque no es para meter miedo, pero somos responsables de aquellas personas que se alejan de Dios porque no ven en nosotros el ejemplo que necesitan ver. Y le tenemos que pedir, y ahora Jesús aprovechamos para pedirte que seamos todo lo coherentes con nuestra fe que debemos ser y que los demás esperan que seamos. No porque estén mirándonos a nosotros para ver si van a creer o no, pero sí en definitiva porque lo hacen. O sea, la realidad es esta, que cuando los cristianos pues somos fieles a Dios y somos coherentes con sus designios, atraemos a más personas a la iglesia que, insisto, somos nosotros, somos este pueblo. La iglesia, qué difícil que es, ¿viste? Qué difícil que es porque hablar de la iglesia automáticamente se le presenta en la cabeza una institución, y más que una institución, incluso unas personas concretas que están en unos determinados lugares de poder. Y la gente se te rebela contra eso. Y nosotros mismos también nos rebelamos. Lo que pasa es que, bueno, gracias a Dios ya tenemos puestos bastantes filtros, ¿verdad? Pero el otro día, sin ir más lejos, hablando con la hija de una paciente, la paciente estaba medio flojita, un poco, bueno, entonces hablaba poquito, suavecito, ¿no? Estaba débil. Y su hija, muy respetuosa,
pero al mismo tiempo firme, me dijo, bueno, es que nosotros creemos, pero no creemos en nada institucional. Creemos que hay un Dios, pero en ninguna iglesia. No queremos saber nada con ninguna iglesia y nunca hemos querido saber nada. Además, ha sido esto a mi madre, ya mi madre, sus papás le enseñaron así. O sea que no era algo nuevo en la vida de esa familia, que estaban como atajados contra cualquier cosa, eso, institucional. Y a ver, aceptémoslo, es verdad. Cuando algo que en teoría se nos presenta como, en teoría, ¿no? Como inmaculado, y de repente uno va descubriendo que tiene manchas, y dice, bueno, mira, ¿para qué me están hablando de esto, de esto, de esto, de esto, si después no van a comportarse en consecuencia? No quiero saber nada, váyanse todos, ¿no? Y un poco eso de injustamente hacer recaer sobre Dios las miserias de los hombres. Ya sabemos que en realidad lo que sucede es que la iglesia es el pueblo de Dios. La parte final, es decir, Dios es santa. La parte final de la oración, digamos, ¿no? Dios es santo, su doctrina es maravillosa, es perfecta, es santa, lleva a la santidad. Su doctrina es Él mismo en persona, el justo de los justos, que no hizo cosa mala alguna. Obviamente que no la puede hacer porque es Dios. Y nosotros somos la parte primera de esta frase. Nosotros somos el pueblo. Para el pueblo lo que es del pueblo. Porque el pueblo se lo ganó, para el pueblo, viste, corrección. Para el pueblo, penitencia. También, digamos así, Dios, para el pueblo, misericordia. El problema es que muchas veces a nosotros mismos se nos va la mano con nosotros mismos. ¿Verdad que nos falta misericordia con aquel que falla, con aquel que se desvía del camino? Ustedes se acordarán que una imagen clara de Jesús es la del buen pastor. Justamente el buen pastor que guía a las ovejas. Nosotros somos el pueblo, nosotros somos las ovejas, el pastor nos guía. El pastor deja a las ovejas y va a buscar a la que se pierde. Nosotros, por lo menos interiormente, a la que se pierde, la criticamos, la señalamos, la condenamos. Por supuesto, cuando alguien hace eso con nosotros no nos gusta nada, pero lamentablemente nos cuesta mucho actuar con la misericordia divina. Bueno, ni qué decir, te insisto, cuando el que comete un pecado, una falla, que no lo vamos a negar, suceden. Yo mismo, ustedes, cada uno haga su examen de conciencia y en su corazón dígale a Jesús, bueno, Jesús, sí, no he sido buen ejemplo en esto, en esto, en esto y en esto, en los últimos 10 o 15 días, para no hace falta que empecemos a enumerar toda la campaña, digamos, ¿no? Pero bueno, podía haber sido más generoso y no lo fui. Otra vez, otra persona con la que hablaba en el hospital, yo te voy contando pequeñas así, conversaciones que me dicen, dice, mira, me decía, mire padre, para mí eso de estar todo el santo día en la iglesia chupando velas, perdone que me lo decía así, no es lo importante. Para mí lo importante es ayudar al otro y es hacer las cosas bien. Y la verdad es que tiene razón. Si uno ridiculiza un poco lo que pasa en la iglesia, que no es exactamente chupar velas, digamos, ¿no? Y después resulta que esa persona que en teoría, bueno, que va a la iglesia, va a encontrarse con Dios, pero después no es cabal en su comportamiento cristiano, o no se esmera, no es generoso, no vive la caridad, entonces, y bueno, es bastante lógico que
que haya muchas personas que te digan, mira, no me vengan con historias. Te decía, si además es una autoridad y si además el demonio se ocupa de prender más fuego, o sea, de aventar el fuego, ¿no? Sobre las miserias de algunos y publicarlas a cuatro vientos para que todo aquel que escuche o lea un medio de comunicación se confunda, porque el demonio lo que desparrama es confusión, y es muy fácil hacerlo, ya lo sabemos. Hay que tener en cuenta que sí, los enemigos de Dios trabajan y trabajan todo el tiempo. El demonio se sirve de un montón de gente, incluso algunos de ellos que piensan que están haciendo algo bueno, porque están desenmascarando a los tal y tal, que tal y tal, otra cosa. Y todo esto, ¿por qué lo digo? Y bueno, porque Jesús, te pido que nos ayudes a no desanimarnos, que nos ayudes a ser humildes, a aceptar que seguirte efectivamente supone a veces padecer las injusticias que vos mismo padeciste, que padeció la parte del pueblo de Israel, porque siempre hubo una parte del pueblo de Israel que era justa, pero que padeció. Entre todo el pueblo de Israel que fue exiliado a Babilonia, algunos eran buenos tipos. Había algunos que se merecían semejante castigo, pero otros no. Y así hasta el día de hoy, ¿verdad? Siempre hay justos que pagan por los pecadores. ¿Y por qué? ¿Es que acaso Dios no se ocupa? No, Dios sí se ocupa de todos. Lo que pasa es que en las condiciones de este mundo hay una confusión y el Señor después hace justicia. Pero mientras tanto, bueno, hay que estar dispuestos a esmerarse en aclarar las cosas, a tener paciencia, muchas veces a callar para hablar en el momento que sea oportuno, a aclarar las cosas una vez y otra vez y otra vez, a confiar, esto es muy importante, a confiar en el Espíritu Santo. A veces nosotros le decimos algo a alguien y decimos, bueno, pero ¿para qué le digo? Tentación inmediata, ¿para qué le voy a explicar esto a esta persona si va a venir con tal otra cosa? Bueno, mira, se lo voy a explicar confiando en que el Espíritu Santo actuará en su corazón. La fe en la actuación del Espíritu Santo en las almas es clave a la hora de defender a la iglesia. Señor, danos más fe en que vos actuás en los corazones y que cuando hablamos en defensa tuya, en primer lugar, sucederá lo que vos nos has prometido. Al que me defienda delante de los hombres, yo lo defenderé delante de mi Padre que está en los cielos. Bien, ya con eso uno dice, vale la pena hacer el esfuerzo. Pero además, Dios ilumina aquellos corazones que escuchan nuestra palabra. Y si la tenemos que hacer dos veces, y tres, y cuatro. Qué bueno es el Señor que siempre da oportunidades a todos. Acordémonos siempre que dentro de, dentro de los que siguieron a Jesús había de todo. Él mismo dijo, yo he venido a llamar a los pecadores y no a los justos. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber que dentro de esto que llamamos el pueblo de Dios, y bueno, siempre va a haber gente que, como nosotros, no da con la nota esperada, que tiene miserias manifiestas. La típica, otra vez hablando con otra persona, me decía aquello de que no sé si ya lo dije, pero bueno, empecé a repetir un poco, ¿para qué voy a ir a la iglesia si el que estaba en el primer banco conmigo en la iglesia
yo sabía que era un tránsfuga. No fui más a la iglesia porque no quería compartir con ese tránsfuga. Digo, pero pará, no mezcle las cosas. Por lo menos pensaba, mira, si no hubiera ido a la iglesia en esa hora, hubiera estado haciendo alguna macana. Entonces, por lo menos durante esa hora no hizo macana. Por lo menos. No, porque yo sabía que, y bueno, mirá, lo intentaría. Pero además Dios no tiene nada que ver con la macana que hacía él. Si la macana se hacía él, no Dios. Bueno, a veces con estas explicaciones que son bastante, digamos, sencillas de hacer, aunque bueno, como te decía recién, hay que confiar en la gracia de Dios y hay que rezar para que esa gracia, o sea, hay que pedir al Señor que se meta en los corazones. Y no quiero dejar de decir también que hay que prepararse para defender a la iglesia, para defendernos a nosotros mismos, que somos la iglesia, para defender a las autoridades de la iglesia, para defender la historia de la iglesia. Fíjate que son todas cosas distintas, ¿eh? Para defender el mensaje de Jesús, para defender la diversidad enorme que hay en la iglesia, uno tiene que prepararse. Hay que estudiar, hay que saber presentar las cosas, hay que saber qué hay que decir y qué no hay que decir, porque a veces, aunque hay verdades que si uno las dice de una determinada manera, en vez de ayudar, provocan más incendio. Entonces hay que saber cómo preparar a la gente para que se disponga a escuchar lo que, de hecho, como ya sabemos, la revelación, lo decíamos antes, la revelación del Señor es progresiva, ¿verdad? No nos enseñó todo de repente. Bueno, tenemos que saber llevar a las personas como Dios nos lleva a nosotros. A San José María le gustaba mucho decir por un plano inclinado, paso a paso, para que vayan ascendiendo por el camino del cielo a ese hogar del que estamos, a donde vamos, ¿no? Por otro lado, es bueno, y ahora quiero por unos momentos hablar un poquito de saber sentirnos cómodos en este hogar de la tierra, donde no todo es comodidad. ¿eh? Donde no todo es comodidad. Saber convivir con nuestras propias miserias. Saber convivir con las miserias de los demás. Y a veces también, esto es otra cosa, porque si no estamos, parece, como insistiendo demasiado en las miserias, saber convivir con los distintos estilos. No somos todos iguales, y gracias a Dios. El pueblo de Dios es diversísimo porque es para todos. Tenemos que saber llegar a todas las almas. Y entonces, muy probablemente, en la parroquia de donde cada uno va, aquí mismo, somos distintos. Y tenemos que aprender a apoyarnos, a querernos, a sostenernos en estas diferencias que tenemos todos, pero todos queremos amar a Jesús, todos queremos descubrir cuál es su palabra, cuál es su amor y queremos alcanzarlo. Queremos respetarnos, queremos sostenernos. Señor, ayúdame a esto. Y ayudarnos a todos a que sepamos ser honestos en la búsqueda de la verdad. Porque aquí hay una cosa que también es importante aclarar. Puede ser que ahora lo que viene sea un poquito, ¿no? Chocante o fuerte. Hay veces que a mí como sacerdote viene alguna persona a hacerme una consulta. En general estas consultas son de tipo moral, es decir, del comportamiento que se desprende de nuestra fe. Y naturalmente hay cuestiones que nos cuestan vivir, que nos cuestan aceptar. Y hay personas que vienen y me dicen, bueno, padre, porque yo quiero que usted me diga si esto se puede o no se puede hacer. Porque a mí el padre fulanito y el padre perenganito, y vienen ya de un peregrinar de consultas a varios, no a otros.
Entonces yo escucho, naturalmente, sobre todo escucho. Pero antes de hablar, después le digo, mira, ¿sabés que yo te voy a decir lo que yo he aprendido que está en los documentos de la iglesia? Y te voy a decir con toda la delicadeza que pueda, pero tal como es. No me voy a apartar de ahí porque no me creo dueño de ninguna doctrina, la doctrina de Jesús y la Santa Madre Iglesia. Nuestra fe se basa en las Sagradas Escrituras, en la Sagrada Tradición y en el Magisterio de la Iglesia. Por supuesto, cuando yo termine de hablar, si vos querés ir a conseguir a alguien que te diga algo distinto, a cada 200 metros, seguro que encontrás a alguien que también tenga autoridad, entre comillas, ¿no? O sea, siendo cura, de algún modo, la gente piensa, bueno, está bien, soy responsable de lo que digo y me toca hacer cargo, ¿no? Tengo una función y si no acepto que es así, bueno, y hay otros. En fin, lo que quiero decir con todo esto, está más que claro, que a veces lamentablemente hay quienes no enseñan la verdad y hay quienes se dejan engañar. Por eso yo pedía, y esto pido ahora de vuelta, y te digo y te animo, que todos queramos buscar con honestidad la verdad en la iglesia, la que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, la que Él vivió y transmitió, la que muchas veces es difícil de poner en práctica, y la que muchas veces hay que también ser, a ver, ¿cómo te voy a decir? Contenedor, animante y ayudar progresivamente a la gente a que pueda vivir esas consecuencias morales de la fe. Porque claro, si uno dice, no, bueno, como no vive todo, entonces ya, y si no, entonces el primero que se va de la iglesia soy yo. Como no vivo todo, tenemos que ser en la iglesia de corazón grande, acogedores, tenemos que ayudar a las personas a que se acerquen a Jesús, acordándonos siempre que lo principal es creer en Él y que efectivamente esa fe tiene unas consecuencias en el comportamiento que vamos todos incorporando en la medida que podemos, en la medida que nuestra situación, nuestra debilidad y nuestra fe la van aceptando y acomodando, y a veces cruje un poco, digamos así, nuestro barco, pero confiando en la acción divina en nuestras almas, vamos dando pasos y ayudamos a los demás a dar pasos. Por eso no se trata de ser expulsivos, sino todo lo contrario. Se trata de ayudar a que las personas se acerquen. Pero, te decía, insisto, siendo honestos y siempre hablando con la verdad. Por eso es que el trabajo de ayudar a que el pueblo de Dios camine hacia el cielo y camine, como decía hace un momento, aceptando su situación actual, es un trabajo delicado, trabajo trabajoso. Señor, danos paciencia con nosotros mismos, danos paciencia en nuestro anuncio de tu buena noticia. Ayúdanos a aceptar que a veces no nos va tan bien a cada uno y que haya otros a los que tampoco le va tan bien, pero que hay que sostener y hay que bancar y hay que ayudar y hay que dejar que vos seas el que actúa en las almas. Es importante estudiar, pero es importante no aferrarse a la letra de una manera falta de caridad. Porque en ese momento justamente perdemos una parte importante de la letra, que es esa que nos dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, ¿no? A veces uno dice, no, bueno, porque acá dice tal cosa. Bueno, pará, tranquilo, vos viví lo tuyo, anunciá y tené paciencia y seguí acogiendo, seguí tomando del brazo, seguí sosteniendo. Otra paciente me contaba, bueno, los enfermos son los predilectos de Dios, como ustedes saben, ¿no? Entonces, una paciente me contaba que
que un tiempo después de enterarse que estaba enferma, le habían hablado de unas misas de sanación. Y entonces que se la da en un determinado lugar, lejos de su casa, había pedido a un pariente que la lleve, un día había ido y en realidad llegó en un día que no había misa de sanación, sino que había misa de confirmación. Pero por esas cuestiones de la gracia divina, empezó la misa y ella entró, estaba allí y empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, estuvo toda la misa de confirmación llorando. Bueno, cuando terminó la misa, el padre, que se había dado perfectamente cuenta, le pidió a una de las personas que lo ayudaban que fuera a acoger a esa persona. Le dijo, mire padre, las personas, me decía así, las personas que están en esa iglesia son bellísimas. No sabe cómo me han recibido. No sabe qué bien que me han tratado. No saben lo contenta que me pone. Voy todas las semanas a la misa de sanación. Y una persona que no iba a misa. Prácticamente nunca, digamos así. Pero una situación de enfermedad la llevó a ir a buscar al Señor y ahora va todas las semanas a la misa de sanación. Ahora me va a salir uno de ustedes, no sé, alguno de ustedes está pensando, no va a la misa el domingo, pero va el viernes que es la misa de sanación, porque claro, lo que quiere es curarse. ¡Epa! Paremos todos un poquito la moto. Claro, porque ahí es donde nos sale el juzgómetro y el que se agarra no se sabe qué letra. Demos gracias a Dios. Esta persona se ha reconciliado con Dios. Lo conoce en su misericordia con los enfermos que padecen una enfermedad, por cierto, seria. Y está creciendo y haciendo su camino de fe. Esto es lo importante. Nosotros somos caminantes, hacemos nuestro camino de fe. Bueno, miro el reloj y veo que ya también casi se me acaba el tiempo. Entonces, con todo esto, miremos una vez más y como siempre hacemos a nuestra Madre del Cielo. Y pidámosle que nos ayude a rezar por la Iglesia, a rezar especialmente por aquellos que tienen más responsabilidad, por las autoridades de la Iglesia, a rezar y a querer mucho al Papa, rezar por él. Todos los papas piden, y de un modo muy característico, recen por mí, ¿no? Así de sencillito. Pero también hay que rezar por los obispos, por los sacerdotes, y hay que rezar por todo el pueblo cristiano. A mí, no sé, no me cae bien aquello de rezar por los pecadores, porque digo, ¿quién soy yo que soy pecador, para autoexcluirme ¿no? Rezo por los pecadores como si los pecadores fueran otros. No me cierra mucho esa petición, digamos, pero bueno, si me incluyo, entonces sí, recemos por los pecadores. Uno podría decir, bueno, por los que están más apartados o lejos de la fe porque todavía no creen, fenómeno. Hay que rezar mucho, hay que rezar para que seamos buenos apóstoles, a pesar de que como, bueno, no lo dijimos hoy, pero a pesar de la miseria de todos los apóstoles, ellos llevaron el Evangelio a todas partes. Ellos y todo el pueblo que iba con ellos y que allí donde iban les creían y allí donde iban transmitían a sus parientes, a sus conocidos, a sus amigos la fe. Bueno, Madre Santa, Madre de la Iglesia, Reina de los Apóstoles, Reina de los cristianos y auxilio de los cristianos, ayúdanos a amar a la Iglesia, a sabernos parte de la Iglesia y a querer llevar el mensaje de Jesús como Iglesia hasta el último rincón de esta tierra. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.